Yo pasé años creyendo que solo empezaría a construir riqueza cuando ganara mucho. Cuando sobre invierto. Cuando tenga más, ahí sí me organizo. ¿Y adivina? Ese momento nunca llegaba. Porque siempre había una nueva cuenta, un imprevisto, un gasto que parecía inevitable. Y así, los años pasaban, y yo seguía en el mismo lugar. Lo que nadie me contó, y que tardé en descubrir, es que la riqueza no empieza cuando sobra. Empieza cuando decides darle un destino a lo poco que ya tienes. Y esa fue la estrategia que cambió mi vida. Construir incluso cuando parecía insuficiente. Porque lo poco, repetido con intención, se convierte en base. Y la base, fortalecida con constancia, se convierte en patrimonio. En este video, voy a compartir los principios que nadie me enseñó, pero que hicieron que el juego cambiara. Y que tú también puedes aplicar, incluso ahora, con lo que ya tienes en tus manos. Si este mensaje ya encendió algo en ti, deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo a descubrir cómo lo poco puede ser el secreto más poderoso para empezar tu camino hacia la riqueza. Pilar 1. Dejé de esperar a que sobrara y empecé a darle destino a lo poco. Durante mucho tiempo vivía repitiendo una frase: cuando sobre, empiezo. ¿Y sabes qué pasaba? Nunca sobraba. Siempre había una nueva cuenta, una invitación inesperada, una promoción irresistible. El dinero se escurría entre mis dedos, y yo seguía con la sensación de que la riqueza era algo lejano, reservado solo para quienes ya tenían mucho. Hasta que un día, cansada de verme en ese ciclo, me di cuenta, no es cuánto entra lo que cambia el juego, sino qué hago con lo que ya entra. Si no sabía cuidar 100 reales, nunca estaría lista para 1000. Si no lograba organizarlo poco, lo mucho solo aumentaría mi caos. Decidí cambiar la lógica. Tomé una cantidad simbólica, casi ridícula a los ojos de los demás, y empecé a darle destino. Una parte para lo esencial, otra para una reserva, otra para aprender a invertir. No se trataba del valor, se trataba de crear el hábito. Se trataba de demostrarme, todos los días, que yo estaba al mando. Y ese movimiento hizo algo poderoso, me dio claridad. Cada real pasó a tener un propósito. Y aunque fuera poco, me sentí rica por primera vez, porque finalmente estaba construyendo, no solo gastando. Hoy entiendo que la riqueza no nace de una herencia ni de un gran salario. Nace del acto consciente de dejar de esperar el momento ideal y decidir ahora. Comenta: no espero a que sobre, decido ahora. Si tú también entendiste que el poder no está en el valor, sino en el movimiento. Pilar 2. Creé una estructura mínima que encajaba en cualquier valor. Al principio, yo creía que la organización financiera era algo complicado, lleno de fórmulas rebuscadas y planillas que solo los especialistas entendían. Eso me alejaba aún más, porque pensaba: si ni siquiera logro pagar todo, ¿cómo voy a armar una estructura? Pero descubrí que la simplicidad es la base de cualquier construcción duradera. Comencé dibujando algo básico, que cupiera en lo poco que tenía. 3 destinos: esencial, reserva y construcción. Lo esencial cubría lo que mantenía mi vida funcionando. La reserva era mi escudo, aunque al principio fueran solo monedas guardadas. Y la construcción eran inversiones y aprendizajes que me proyectarían hacia adelante. Al inicio los números eran pequeños, a veces casi simbólicos. Pero el simple hecho de dividir de esta forma lo cambió todo. Empecé a saber exactamente dónde debía estar cada real. Lo que antes era caos se convirtió en dirección. Esa estructura me dio poder de elección. Si entraba poco, yo sabía cómo manejarlo. Si entraba más, solo aumentaba los porcentajes. No importaba el valor, yo tenía claridad. Con el tiempo, entendí que no se trataba del tamaño de la cantidad, sino del hábito de respetar cada centavo. Y fue eso lo que transformó la nada en una base sólida, lista para multiplicarse. Comenta: mi riqueza empieza en la organización. Si tú también entendiste que la claridad vale más que la cantidad. Pilar 3. Aprendí a valorar la constancia más que la velocidad. Cuando decidí empezar a construir riqueza, la ansiedad me golpeó fuerte. Yo quería resultados rápidos. Quería mirar mi cuenta y ya ver números que me hicieran sentir segura, pero esa prisa me saboteaba, porque cada vez que no veía grandes cambios, me frustraba y desistía. Fue en ese vaivén que entendí: no es quien corre más el que llega más lejos, sino quien no deja de caminar. Y empecé a aplicar esa lógica en mi dinero. En lugar de esperar grandes cantidades, mantuve el compromiso con la constancia. Aunque fuera poco, yo apartaba. Aunque fuera simbólico, yo invertía. Lo importante era repetir, día tras día, mes tras mes. La constancia fue creando algo invisible, pero poderoso: disciplina. Y esa disciplina empezó a reflejarse en otras áreas de mi vida. Ya no buscaba atajos. No esperaba milagros.
Entendía que cada pequeño paso me alejaba del lugar en el que ya no quería estar. Con el tiempo, los números empezaron a mostrar resultados. No porque fueran enormes, sino porque eran consistentes. Y la sensación de ver algo crecer por mi esfuerzo, por mi repetición, me dio una confianza que ningún atajo podría darme. Hoy, si tengo una certeza, es esta. La riqueza no se construye con prisa, sino con paciencia estratégica. Y la mujer que aprende esto nunca vuelve a ser la misma. Comenta, mi constancia vale más que la prisa. Si tú también entendiste que el juego de la riqueza es una maratón, no una carrera de 100 metros. Pilar 4. Cambié excusas por responsabilidad. Durante mucho tiempo, mis conversaciones internas siempre eran las mismas. No gano lo suficiente. Si hubiera nacido en otra familia sería diferente. Con esta economía nadie puede prosperar. Y así, yo empujaba la responsabilidad hacia afuera. Todo era culpa del gobierno, del mercado, del jefe, de la falta de suerte. Y cuanto más la tercerizaba, más impotente me sentía. Solo cuando me detuve y enfrenté la realidad, entendí. Esas excusas me mantenían atrapada en el mismo lugar. Mientras señalaba hacia afuera, no me movía por dentro. Yo no podía controlar la economía, pero sí podía controlar cómo gastaba. No podía cambiar mi origen, pero sí podía cambiar mi destino. No podía decidir el salario que recibía, pero sí podía decidir qué hacía con él. Cambiar excusas por responsabilidad no fue fácil. Fue incómodo, porque asumir que estaba en esa situación en parte por mis propias decisiones dolió. Pero también fue liberador, porque si la culpa es mía, el poder de cambiar también lo es. Empecé a tomar decisiones más conscientes. Pasé a planear antes de gastar. Dejé de culpar y empecé a construir. Y poco a poco entendí que no existe viento favorable para quien no tiene dirección. Hoy veo con claridad. La mujer que asume responsabilidad por su dinero también toma el volante de su propia vida. Comenta. Elijo responsabilidad, no excusas, si tú también decidiste dejar de tercerizar tu historia. Pilar 5. Transformé valores pequeños en grandes aprendizajes. Al inicio, yo pensaba que necesitaba esperar a tener mucho dinero para empezar a invertir o aprender a manejarlo. Esa creencia me paralizaba. Mientras tanto, veía pasar oportunidades y pensaba, cuando tenga más, ahí sí me voy a dedicar a esto. Pero un día entendí que estaba cayendo en la mayor trampa de todas, ese futuro ideal que nunca llega. Decidí entonces usarlo poco como herramienta de aprendizaje. Separé cantidades pequeñas que no comprometerían mi vida. Invertí en aplicaciones básicas, estudié sobre renta fija y variable, me equivoqué en elecciones menores y aprendí con cada paso. Perdí el miedo porque entendí que estaba entrenando. Y como cualquier entrenamiento, no se trataba de perfección, sino de práctica. Fue esa mentalidad la que me dio madurez financiera, porque mientras muchos esperaban el momento justo, yo ya había acumulado experiencia con errores baratos y aciertos valiosos. Transformar valores pequeños en aprendizaje me dio algo que ningún dinero compra: confianza. Hoy, cuando aplico cantidades mayores, lo hago con claridad, sin ansiedad, porque ya conozco el camino, ya entiendo el riesgo, ya sé cuál es mi perfil. Lo poco se convirtió en mi laboratorio, y ese laboratorio fue la base que sostuvo mi cambio. Comenta, aprendo con cada peso que pasa por mí. Si tú también entendiste que el conocimiento se construye en el proceso, no en la espera. Pilar 6. Blindar mi entorno fue tan importante como organizar mis cuentas. Al inicio de mi camino, yo pensaba que solo necesitaba planillas y disciplina, pero pronto entendí que mi entorno tenía tanto peso como mis decisiones. Yo intentaba cambiar mis hábitos, pero seguía rodeada de estímulos que me empujaban hacia atrás. Promociones parpadeando en el celular, amigos que normalizaban las deudas, ambientes que me hacían gastar más de lo que quería, solo para sentirme incluida. Fue entonces cuando comprendí: nadie construye riqueza en un espacio que sabotea su mentalidad. Empecé a blindar mi entorno. Cancelé notificaciones de tiendas. Reemplacé el hábito de navegar en sitios de compras por leer sobre finanzas y desarrollo. Empecé a frecuentar lugares que me fortalecían. Y quizá lo más difícil, me alejé de personas que, aunque sin mala intención, reforzaban la mentalidad de escasez. Esa limpieza no fue solo externa, fue interna también. Mi casa quedó más organizada, mi escritorio más funcional, y noté cómo eso se reflejaba en la manera en que manejaba mi dinero. Menos desorden afuera, menos desorden dentro. Hoy sé que cada detalle de mi entorno se comunica con mi mente, y por eso elijo que todo lo que me rodea me recuerde a la mujer que estoy construyendo, no a la que quiero dejar atrás. Comenta, mi entorno me fortalece si tú también entendiste que la riqueza se construye en un espacio limpio, claro y alineado con el futuro. Pilar 7.
Descubrí que la disciplina es libertad, no prisión. Durante mucho tiempo, yo huía de la palabra disciplina. Para mí sonaba a rigidez, a alguien controlándome, a falta de placer. Yo decía, quiero ser libre, no vivir atrapada en reglas. Y, paradójicamente, esa libertad siempre me dejaba atrapada en deudas, en ansiedad, en la sensación de no tener control. Fue cuando entendí que la disciplina no es prisión, es estructura. Y sin estructura no existe libertad. Empecé despacio. Definí límites para mis gastos. Establecí un momento fijo en la semana para revisar mis finanzas. Creé pequeñas reglas que parecían molestas al inicio, pero que me mostraron algo. Cuanto más disciplina, más ligereza. La disciplina me dio paz. Ya no tenía que preocuparme por si iba a faltar, porque sabía que tenía reserva. Ya no tenía que culparme después de gastar, porque ya tenía un plan. Y, poco a poco, entendí que la disciplina no me quitaba nada. Me devolvía la sensación de elección. Hoy entiendo que la mujer que construye riqueza no es la que vive de impulso, sino la que sostiene su libertad con disciplina. Y esa claridad lo cambia todo. Comenta, mi disciplina es mi libertad. Si tú también entendiste que repetir con constancia es la clave de la verdadera autonomía. Pilar 8. Aprendí que multiplicar solo viene después de proteger. Al inicio, mi prisa era tanta que yo quería invertir de inmediato. Quería ver mi dinero crecer rápido, multiplicarse como en los ejemplos que leía en los libros y veía en las redes. Pero esa ansiedad me cegaba. Yo no tenía ninguna base. Si surgía un imprevisto, tendría que desmontar todo y volver a cero. Fue entonces cuando entendí el verdadero orden de las cosas. Primero, proteger. Después, multiplicar. Creé mi fondo de emergencia, aunque fuera pequeño. Era como construir un escudo invisible a mi alrededor. Cada peso guardado era una dosis extra de tranquilidad. Y por primera vez, empecé a sentir seguridad al pensar en el futuro. Solo después de consolidar esa protección fue que pasé a multiplicar. Inversiones mayores, estrategias diferentes, diversificación. Y esta vez no era desesperación, era claridad, porque yo sabía, si algo salía mal, mi base seguiría firme. Ese simple cambio de orden transformó mi juego. La prisa que antes me dejaba vulnerable dio lugar a un ritmo seguro, constante y sostenible. Y la verdadera riqueza no se trata de velocidad, sino de continuidad. Hoy refuerzo esta lección. No hay multiplicación sin blindaje. Y una mujer que se protege primero nunca vuelve al punto de partida. Comenta, mi protección viene antes que la multiplicación. Si tú también decidiste blindar tu base antes de buscar crecimiento. Pilar 9. Transformé mi mentalidad de escasez en visión de abundancia. Durante mucho tiempo, mi mente funcionaba en modo escasez. Siempre pensaba, no va a alcanzar, va a faltar, mejor guardo porque se puede acabar. Y al final, incluso cuando tenía, vivía como si no tuviera. Era una vida de miedo constante, y el miedo nunca construye riqueza. Lo que entendí fue que esa mentalidad no dependía del saldo en mi cuenta, sino de cómo veía el mundo. Y mientras creyera que todo era poco, nada sería suficiente. El cambio empezó con pequeños gestos. En lugar de enfocarme en lo que faltaba, comencé a agradecer lo que ya tenía. Pasé a ver oportunidades en vez de obstáculos, y a buscar formas de hacer que el dinero circulara con conciencia, en lugar de aprisionarlo con miedo. Ese giro fue liberador. Dejé de vivir en la estrechez y comencé a ver abundancia incluso en las cosas pequeñas, en el conocimiento disponible, en las conexiones que podía crear, en el potencial que tenía para crecer. Y curiosamente, cuando mi mentalidad cambió, mis finanzas también empezaron a cambiar. Hoy entiendo que la abundancia no es solo tener más, es confiar en que siempre habrá formas de crear más. Y eso me saca del papel de víctima y me coloca en el rol de creadora. Comenta, mi mente es abundante. Si tú también decidiste cambiar el miedo a la falta por la confianza en el crecimiento. Pilar 10. Entendí que la riqueza es un camino, no un destino. Al inicio, yo creía que la riqueza era un lugar, una meta numérica, un punto final. Decía, cuando tenga X guardado, voy a estar tranquila. Cuando mi sueldo llegue a Y, me voy a sentir realizada. Pero cada vez que alcanzaba algo, surgía un nuevo cuándo. Y en el fondo, nunca me sentía completa. Solo después de tantas tentativas frustradas entendí, la riqueza no es un destino, es un camino. No sucede cuando llegas a un número, sino cuando cambias tu manera de caminar cada día. La verdadera transformación fue dejar de pensar solo en el allá y empezar a valorar el ahora. El café que no tuve que pagar en cuotas, la cuenta saldada sin apuros, la inversión pequeña que creció, el conocimiento adquirido sin depender de nadie.
Esos hitos silenciosos me mostraron que la riqueza se construye en el proceso, que cada elección consciente me acerca a una vida más plena, y que no existe línea de llegada, porque cada etapa trae nuevas posibilidades de expansión. Hoy ya no vivo corriendo detrás de un punto inalcanzable. Vivo caminando con firmeza, sabiendo que cada paso es parte de mi libertad. Comenta: mi riqueza se construye en el camino. Si tú también decidiste dejar de esperar el destino y empezar a vivir la jornada, si hay algo que aprendí en esta trayectoria, es que esperar el momento perfecto es lo mismo que decidir nunca empezar. Pasé años creyendo que necesitaba tener mucho para dar el primer paso, y fue justamente eso lo que me mantuvo estancada. La transformación solo llegó cuando entendí que lo poco es suficiente, porque lo poco, bien dirigido, se convierte en base, y la base, fortalecida, se convierte en patrimonio. Lo que compartí aquí no son teorías lejanas, son pasos reales, que probé con cantidades pequeñas, decisiones simples, y que sumadas construyeron una nueva realidad. No fue fácil. Hubo disciplina, renuncia, paciencia, pero fue posible. Y si fue posible para mí, también puede serlo para ti. Empezar con poco no significa conformarse, significa respetarse, significa ponerse en movimiento, incluso cuando parece insuficiente, porque la riqueza no nace de un número mágico, nace de quién te conviertes mientras la construyes. Si 2026 va a ser diferente, no será porque el mundo cambie, será porque tú elegirás actuar de una manera nueva. Y cuando eso pasa, el futuro empieza a reescribirse en el presente. Comenta: empiezo con lo que tengo, si este mensaje tuvo sentido para ti. Y si aún no dejaste tu like ni te suscribiste al canal, ahora es el momento, porque tu camino de construcción puede empezar hoy, con un solo paso.